Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Eliseo Procopio y por la gracia de Dios, junto a mi familia, estamos sirviendo en la iglesia de Loma de Zamora, Boedo 1345, Buenos Aires, Argentina. Qué precioso que en esta oportunidad podamos acercarnos a la palabra de Dios y tener herramientas como la hora silenciosa. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de Romanos capítulo 6, del 13 al 23, la porción que nos toca. Pero con esta premisa en mente, ¿esclavos? ¿Pero de quién? Desdoblaremos este pasaje en tres, en la rendición, en la respuesta, en el resultado, pero vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí nada más con la lectura de la palabra de Dios. Teniendo en cuenta que la carta es un todo, y las cartas en la antigüedad se leían de un tirón. Por eso debemos asociar todo esto a lo que ya Pablo bien habla. Esclavos, pero ¿de quién? Casi todos nuestros signos expresan el horror de perder el derecho como nación independiente. En cierto modo, es el eco que todos tenemos como individuo, anhelamos, gritamos en cada estrofa, libertad. Pero lo cierto es que todos somos, sin excepción, todos somos esclavos de un modo u otro de alguien. Y esta es la enseñanza de este texto. Lo cierto es que todos nosotros, sin excepción, somos esclavos. En el versículo 1 de este capítulo, Pablo ya respondió a una pregunta que hace. Y en el versículo 15, que es la porción de esta hora silenciosa que nos toca, hace otra pregunta similar, ¿sí? Que empiezan con preguntas que parecen similares, pero no lo son. En primer lugar, en el versículo 1, la razón que responde es: los que hemos creído en Jesús, que hemos muerto el pecado, por eso no hay razón de practicar el pecado. En el versículo 1 del capítulo 6, ahí la palabra pecar habla de persistir, se refiere a una práctica, algo que la persona hace cotidianamente, habla de una persistencia. Pero en este versículo 15 habla de una eventualidad. ¿Vamos a pecar? Porque estamos bajo la gracia y no la ley. ¿Vamos a pecar o persistiremos en el pecado? Ahora, ¿esclavos de quién? La esclavitud en Roma, para aquel momento, se creía que cada una persona libre había 3 esclavos. Por eso acá Pablo va a tocar el tema de que si somos esclavos del pecado o de la obediencia, que luego en este versículo va a llamar justicia o santidad a la obediencia. Hasta este momento Pablo introduce una nueva sección. Ya vino hablando de que todos los seres humanos somos culpables ante la justicia de Dios, que todos necesitamos recibir un regalo de esa justicia de Dios y que nos ofrecen el Evangelio, que es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Pero esto levantó una objeción por mucho tiempo. Estas preguntas que Pablo trata de responder. Al no estar en la ley, ¿podemos pecar? Y Pablo va a decir que esa misma gracia que justifica, que salva, es la misma que santifica. Por eso, en primer lugar, rápidamente, la rendición. En 11 capítulos de la carta de Romanos, donde Pablo va a desarrollar la parte de los indicativos de lo que Dios hizo por las personas para después llevarlo a las personas que hagan y actúen en consecuencia en base a lo que Dios hizo, en estos 11 capítulos hay 315 versículos. Y ahí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos.
¿Por qué digo esto? Porque entre esas pocas exhortaciones que hay del capítulo 1 al 11, acá encontramos una. Solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, porque en la gramática de Dios está el indicativo antes que el imperativo. Pero Pablo se va a valer de dos ilustraciones para llevarnos a reflexionar sobre esto. En primer lugar, la esclavitud que nos toca en esta oportunidad, y después la ilustración del matrimonio, que él la va a perfeccionar, la va a pintar como completa. ¿Sí? Ahora, decíamos que hay un tipo de esclavitud que era voluntaria en aquel momento, y la obediencia es la esencia de la esclavitud, o sea, ser esclavos de la obediencia. Es tu obediencia, hermano querido, quien revela quién es tu verdadero amo, y no es tu mera confesión verbal. Por eso Pablo va a presentar que solo hay dos alternativas: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Todos tenemos un amo, todos tenemos a alguien quien nos gobierna. Por eso Pablo va a decir que en el versículo 17 la conversión es un intercambio de esclavitud. Éramos esclavos de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y ahora somos hijos de luz, porque Cristo nos salvó. Fuimos entregados, dice en voz pasiva, entregados es la misma que aparece en Romanos capítulo 1, que como la humanidad le dio la espalda a Dios, 3 veces aparece ahí que Dios los entregó. Pero ahora acaba de decir, Dios nos entregó a la verdad, nos abrió el entendimiento a través de la luz de su palabra. Por eso una vida de rendición. Versículo 17, gracias a Dios es esa obra. Y esto como resultado produce la rendición ante la salvación. Libres o esclavos. El que es libre de Dios es esclavo del pecado. Y el que es libre del pecado es esclavo de Dios. Alguien lo ilustró de esta manera, que cuando nos convertimos nos convertimos al Señor, nuestro cuerpo es como un castillo, pero Dios ocupa el trono como rey de nuestras vidas y nuestros deseos son como los siervos del rey del castillo, pero el pecado como un monarca destronado que desea volver a gobernar ese castillo, y su obra es tomar mis deseos para rebelarnos contra nuestro rey. Esa ilustración de la esclavitud, Pablo va a decir que no nos dice todo. Tenemos que saber acerca del cristiano y nos acerca que tenemos un nuevo amo, pero nos ayuda a ver que ese yugo es dulce y liberador. Por eso, en segundo lugar, la respuesta. Si obedeces al pecado, te sometes al pecado, va a decir Pablo. Así como en el pasado presentábamos nuestros cuerpos para el pecado, hoy lo utilizamos como instrumento de justicia. Una vida de rendición debe llevar a una vida de respuesta, ¿sí? Es que ser esclavo de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Pablo va a decir esto. La supuesta libertad del incrédulo no es otra que la esclavitud, mientras que la esclavitud en el creyente por obediencia no es otra que la verdadera libertad. Por eso ahí paristemi es colocar al lado de, es un imperativo presente indicando una acción continua. El creyente debe evitar constantemente poner sus miembros al cuerpo a disposición del pecado. ¿Cuál es el resultado? Pablo menciona en estos pasajes antes y ahora. Pablo se presenta en esta carta como servidor en el capítulo 1 porque su obediencia era hacia Dios. A ese Dios que en el versículo 23 dice el curios, y muchos lo utilizamos para predicar y por la vía de la práctica podemos ir, pero Pablo está hablando de santidad en este capítulo. Por eso va a decir, para vivir a la altura de lo que son, no olviden quién es su amo, no olviden cuál es el salario del pecado, pero tampoco se olviden el salario de Dios, su gracia. Por eso que la respuesta de ese evangelio a ese amor nos lleve a una vida de rendición y los resultados de esa vida de rendición lleven a otros a creer. Querido, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.